Hola, ¿cómo están? Les habla el pastor José Manuel desde la capital de Buenos Aires, Ciudad de la Boca, Argentina. Para todos los hermanos que nos siguen, que nos ven, que nos oyen, ya sea dentro del país y más allá de las fronteras, estamos muy felices de hablar sobre nuestro Señor, el Señor de señores, el león de la tribu de Judá. La Biblia dice que es la raíz de David y sobre todas las cosas nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, que ha sido enviado por el Padre desde el cielo para quitar el pecado del mundo. Dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hoy tengo algunas nuevas noticias para darle, buenas noticias, y yo creo que la mayoría de nosotros estamos como muy expectantes siempre para escuchar un mensaje de la palabra de Dios, pero hoy tengo noticias frescas del cielo. Hace más o menos una semana atrás, buscando al Señor, un grupo de pastores nos pusimos de acuerdo, pastores, evangelistas, maestros, profetas, cada uno en su distinto lugar, buscando al Señor, pidiendo a Dios la guía, cómo teníamos que seguir frente a esto, clamando y llorando delante de nuestro buen Dios. Y Dios tuvo misericordia de nosotros y hemos hallado gracia delante de sus ojos. Nos habló a través del ministerio profético y nos dijo, basta de pensar en esto, basta de hablar de esto, esto no es mío. Y nos explicó con palabras, esto es un poco largo, pero les voy a sintetizar. Hay hombres y mujeres corruptas, ateas, que han hecho pactos espirituales, con satanismo, con ocultismo, y han entrado al mundo 4 ministerios específicos, principados de las tinieblas, a través de los pactos que han hecho estas personas. Pero el Señor nos dio sus nombres, el nombre de sus ministerios, para que oremos con autoridad. Uno se llama enfermedad, el otro se llama miedo, el otro se llama miseria y el otro se llama esclavitud. Muy especialmente el pueblo pentecostal que me mira sabe cómo batallar contra esto. Hemos soportado esta sacudida, pero creo que Dios esperó a su pueblo. Él quiere vernos frente a su altar, Él nos quiere a nosotros. Quiero decirles con todo mi corazón, estimados amigos, oyentes y televidentes que nos ven, Dios está más interesado en nosotros que lo que nosotros podemos hacer. Él nos ama a nosotros. El pueblo de Dios está muy activo, corriendo de acá para allá, los pastores luchando para llevar el mensaje. Pero más que nada, Dios nos quiere con Él, porque Él nos creó para Él. Entonces, mis estimados amigos, tenemos que ir a la presencia de Dios, como dice la Biblia, humillarnos delante de Dios para que Él nos exalte y nos levante cuando fuere tiempo. Y después de humillarnos delante de Dios, enfrentar a estos principados en oración. Y esto va a caer, esto se termina en poco tiempo. Pero tenemos que comenzar a atar, a reprender, a enmudecer, pero no se olvide que la autoridad viene de Dios, la obra viene de Dios. Nosotros podemos dar la palabra, pero la obra la hace Él, no se olvide. Nosotros predicamos y Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros oramos por los enfermos, pero el que sana es Él. Toda la obra es de Él. Sin Él nada podemos hacer, dijo Jesús. Así que le dejo esta revelación de Dios. Ya hay cientos de pastores y fuera de Argentina también se están incorporando a medida que tienen esta noticia. Y Dios está hablando también en otros países, a otros siervos,
para que batallemos contra esto. Esto no es fuerza de hombre. Esta no es capacidad de hombre. No tenemos lucha contra carne y sangre, dijo San Pablo, sino contra potestades que están en los aires. Esta semana no, pero la semana que viene, si Dios me ayuda, yo les voy a hablar cómo funcionan estos pactos, para que usted sepa cómo pueden entrar estos demonios a obrar en el mundo y cómo Dios puede salvar las almas entrando a través de hombres y mujeres que le buscan con espíritu de verdad y con fervor. Que Dios les bendiga y ponga a orar a todos los conocidos, pastores, amigos, todos, y muy especialmente el pueblo de Dios. Usted que cree en el poder de Dios, luche contra estos nombres, contra estos principados. Recuerde, enfermedad, miedo, miseria y al final esclavitud. Esto se rompe. Si oramos y clamamos a Dios, se rompe en poquitos días. Esperamos y estamos atentos mientras oramos. Si no puede orar una hora, ore media hora a la mañana, media hora a la noche. Yo estoy orando muy temprano antes de la salida del sol. Y bueno, si no puedo, oraré a la noche, pero ore, busque a Dios y batalle en el nombre de Jesús y no dejemos de hacerlo hasta que veamos la batalla final. Tengo que anticiparle algo, es muy probable que al comienzo de esta oración las cosas se pongan peor, pero esto le va a dar la señal a usted que hay lucha en el cielo y el que está con ellos los abandonará. Pero con nosotros está Jehová de los ejércitos, el Jehová de los escuadrones de Israel, el Señor de señores y el príncipe de paz. Así que mis estimados amigos y hermanos, no se hable más de esto, no se hable más de pandemia, no escuche más los problemas y todo lo que está, comience a orar, porque la obra del Señor viene con toda su fuerza. Dios les bendiga mucho. Y espero tener noticias de ustedes. Hoy quiero comenzar un tema que creo que les va a ayudar. El título de nuestros pensamientos es El tiempo en la eternidad. El tiempo en la eternidad. ¿Qué quiere decir este título? Que el tiempo, el espacio, el tiempo, es mucho más pequeño que lo que es la eternidad. Es decir, hay un mundo espiritual que no se ve y hay un mundo natural y temporal que nosotros vemos. Entonces, de esto quiero hablar, de el Dios que vive en la eternidad y en los hombres que vivimos en el tiempo, los hombres y las mujeres. Quiero que me siga con la palabra de Dios, usted que está allí mirando y escuchando este mensaje. Busquen el libro de Isaías y por favor, si no tiene Biblia, tiene que conseguir una Biblia porque esta es la verdad. Si no conoce a Dios, cómprese una Biblia, ore a Dios y lo va a conocer. Isaías capítulo 44, versículos 6 y 7. Y después de leer vamos a leer Proverbios, capítulo 19, versículo 21. Pero primero vamos a leer Isaías, capítulo 44, versículos 6 y 7, que dice así. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y dice, y fuera de mí no hay Dios. Como diciendo, Él es el único Dios. Versículo 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Y agrega,
anúncienle lo que viene. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Interesante. Fíjese, aquí está el tiempo metido en la eternidad. El Dios eterno dice, ¿quién como yo? Que hago los planes, los ordeno, los declaro. Antes que sucedan, yo puedo decir cómo va a terminar. Es decir, Él anuncia el fin antes que comience. Y luego dice, ¿habrá alguien que pueda creer en mí y anunciar lo que yo le revelo? Si hay alguien, anúncienle lo que viene y lo que está por venir. Y luego en el en el libro de Proverbios, está diciendo algo similar, capítulo 19, versículo 21. Proverbios, capítulo 19, versículo 21, lo voy a leer en una versión distinta, Reina Valera, que dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. El hombre puede pensar, organizar y creer que va a hacer un montón de cosas, pero al final dice el propósito de Dios, los planes de Dios, lo que Dios ya estipuló que suceda, sucederá. Bueno, ya sé, la cabecita de ustedes explota con esto. Tenemos un Dios que antes de comenzar algo lo termina. ¿Usted lo puede entender? Yo no. Pero vamos a tratar de explicarlo en este domingo glorioso que tenemos. Mire, la muerte física no es lo más trágico que nos puede pasar en la vida. La gente que no conoce a Dios está desesperado, más cuando ve un enfermo que el médico dice es terminal, es preocupante, le toma la angustia, la desesperación, siempre y cuando no conozca a Dios. Ahora, yo quiero decirle que no es lo más trágico que nos puede pasar en la vida la muerte, no es lo más trágico. Lo trágico es tener una vida sin propósito. Bueno, tal vez usted está mirando allí este mensaje por primera vez y dice, bueno, yo tengo un propósito en mi vida. Sí, pero no sé cuál será el propósito suyo. Escuche, Dios dijo, muchos planes puede tener el hombre, pero el propósito mío se cumplirá, no el tuyo. Es lo que dice la Escritura acá. Ahora, es muy triste estar vivo y no saber para qué. Es muy triste estar vivo y no saber para qué. Mire, parece un círculo vicioso lo que le voy a decir. Trabajo para poder comer. Porque usted le dice a un vecino, bueno, yo voy a trabajar y si no laburo no como. Vio que hay un dicho así. Trabajo para poder comer, para poder vestirme y para poder moverme. Y luego como y bebo para fortalecer mi cuerpo, para estar bien, y luego voy a dormir o descanso, tengo un tiempo de descanso, para recuperarme del cansancio y tomar fuerza, para que al otro día vuelva a trabajar, para poder comer, y parece que es un círculo vicioso. Trabajo para comer, como para vivir, descanso para poder moverme y estar sano, y parece que... Ahora mire, estamos casi llegando a 9 billones de habitantes sobre la Tierra. En una estadística que sacaron algunos científicos, por supuesto creyentes, dicen que el 90% de estos 9 billones de personas morirá sin saber, escuche bien, morirá sin saber para qué vivieron. Es muy triste. Pasaron por este mundo y no saben por qué pasaron. Nacieron un día, vivieron y pensaron que solamente era existir. Y mire, tiene razón. El que no tiene a Dios existe, pero no tiene la vida.
Eso lo dice la Escritura. La vida es Dios. El que no tiene a Dios existe. Recuerdo un amigo que siempre que me veía me decía, gracias por existir, era el saludo que me daba. Y yo le respondía, no, estoy vivo, no solamente existo. Porque claro, había leído al sabio que dijo, pienso, luego existo. Le faltaba agregar, recibo a Cristo y después vivo. De acuerdo a la palabra de Dios. Pero quiero decirle que no fuimos creados por Dios solamente para comer, dormir, trabajar. Hay un propósito de Dios para con nuestras vidas. Fuimos creados por el Señor, creador del cielo y de la tierra, porque Él hizo algo en la eternidad, allá, antes que el mundo fuese. Dios hizo un plan que requería que nosotros, cuando Él formara el tiempo, y en este tiempo, estuviéramos acá, porque tenemos que hacer algo que Él planeó en la eternidad. Voy lo más lento posible porque usted que me está siguiendo dice, mamma mía, ¿qué está diciendo? ¿Le cuesta entender? Oramos, Señor, abre nuestro entendimiento para poder comprender. En el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra vida no fue un descuido de papá y mamá, Tampoco fue un entusiasmo, vamos a tener un hijo y encargar y hicieron una cartita a París. No. Usted y yo nacimos por la voluntad de Dios. Podíamos haber nacido en otro país, en otra familia, pero Dios nos trajo al lugar donde quería que naciéramos, con la familia que tuviéramos, que fuera nuestra familia. Todo, fue planeado todo en la eternidad y en la presencia de Dios. Yo me acuerdo una familia que, bueno, usted no vuelva a hacer esto si tiene hijos pequeños, pero había una familia que decía, y sí, tenemos 3, 4 hijos, y este último, no lo esperábamos, pero vino. Y el chiquito estaba mirando ahí como diciendo, sí, vine por esa casualidad, aparecí. Estaba como despreciado, pobrecito. No. Todos los hijos son preciosos y la Biblia dice que nosotros criamos nuestros hijos para Dios. Así que nace un hijo, nace una hija, es de Dios, mi estimado amigo y hermana, y ha nacido porque Dios quería que naciera. Ay de aquellos que estorban el nacimiento de un hijo, porque es la voluntad de Dios que nazca. Ahora, fue el plan de Dios que usted y yo naciéramos en este tiempo, viviéramos en este tiempo. Y todo lo que ocurre en este mundo, Dios lo sabe. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios que va a corroborar lo que estoy diciendo acá. San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 29 al 31, 3 versículos. San Mateo 10, 29 al 31. Si lo encontró, lo leemos. San Mateo 10, 29 al 31. Dice Jesús, lo dice Jesús, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, se muere un pajarito y Dios lo sabe. Ahora, nunca se preguntó, ¿dónde está el cementerio de las aves? ¿A dónde se van las aves cuando presienten la muerte? Aunque usted no lo sabe, Dios lo sabe. Luego dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y luego dice el Señor, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 30, que me lo salteé, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Quizás hay personas que me están mirando que ya tienen poquitos pelos ahí arriba de la cabeza, pero mire, aún los que se cayeron, Dios lo tiene contado. Pelito por pelito, vello por vello. Si Él sabe,
estas cosas tan, pero tan exactamente, ¿cómo no vas a saber quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo? Es lo que está tratando de hacernos entender el Señor. Ahora, lo más hermoso que nos puede pasar, sabiendo esto, es saber para qué hemos sido creados. Le leo otro texto. Este está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, es decir, nos ha creado Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que Dios preparó antes de la fundación del mundo estos días. Preparó su casa, preparó su trabajo, preparó lo que usted iba a hacer para Él. Todo lo preparó. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Algunos tienen miedo. Y si no me gusta la voluntad de Dios, le aseguro que le va a gustar. El diablo le está haciendo creer que Dios es un déspota. Pero los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son buenos, son agradables, son perfectos. Y es lo mejor que nos puede pasar. Ahora, como decía el texto al principio, nosotros podemos tener miles de planes, pero a Dios no le interesan los planes del hombre. Discúlpeme, tal vez le duele. Pero los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Y si sabemos que la voluntad de Dios es buena, y yo le digo ahora a usted que a Dios no le interesan sus planes, sino que a Dios le interesa que usted conozca los planes de Él, para que usted viva en paz, que tenga prosperidad y que todo le vaya bien, porque los planes de Él son perfectos. Así que yo me tengo que preocupar por hacer sus planes, no mis planes. Cuando esto ocurre, bueno, se cumple el Salmo 138:8, que se lo digo casi de memoria. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. Esto sucede cuando yo busco saber la voluntad de Dios. Los hombres que no consultan a Dios, las mujeres que no tienen en cuenta a Dios, usted y yo los vamos a ver fracasar. Es como si ellos fueran por otra línea. Es como si hablaran otro idioma. Y es como si vivieran en otro planeta. Porque la gente que no cree en Dios dice que nosotros parecemos que somos de otro planeta. No, los que se han apartado de la palabra de Dios, los que viven fuera de la voluntad de Dios, son los que parecen de otro planeta. Porque nosotros estamos haciendo lo que el Creador quiere que hagamos. Los que están saliendo son nosotros. Mire, ahora le voy a decir algo que le va a agradar. ¿Por qué le parece a usted que le cuesta tanto ir a trabajar? Porque hay un dicho que dice el trabajo es salud. Y también hay otro que dice entonces que trabajen los enfermos. Pero a nadie le gusta trabajar. Trabajamos porque sabemos que es un mandato de Dios. Y el que no trabaja, dice la Biblia, que no coma. Pero ¿por qué nos cuesta a veces tanto ir a trabajar? Porque no es nuestro principal trabajo que tenemos que hacer. Cuando el hombre y la mujer estaban en el jardín del Edén, gozaban del lugar donde Dios le había puesto y dicen que atendían el huerto, trabajaban, pero era un gozo permanente, servir a Dios. El hecho es que al ir a trabajar, yo no sé cuál es su trabajo, sé cuál es el mío, cuál es el trabajo secular, cómo son sus compañeros, cómo es el patrón. Nos va a costar ir a trabajar, pero fuimos creados con un propósito para Dios, hermanos. Por eso le cuesta ir a trabajar, pero no quiero decir con esto que usted no tiene que ir a trabajar. Quiero decir que trabaje, pero no se olvide del principal trabajo por el cual ha venido a este mundo aquí. Vuelvo a mirar Isaías, pero en otro texto del cual leímos hoy.
Mire, en Isaías, capítulo 46, Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías 46, versículos 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas, lo que Dios hizo en el pasado, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y luego dice, y nada hay semejante a mí. Si alguno dice que Él es Dios, olvídese. Versículo 10 dice, escuche, acá interviene la eternidad. Dice, que anuncio lo porvenir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Habrá alguien que tiene una objeción? Esto lo dice Dios. Dios preparó todo de antemano para que los que apareciéramos después en el tiempo encontráramos sus obras y viviéramos en paz. El hombre se apartó de Dios y el mundo está como está porque vive alejado de Dios. Y cuanto más planes hace el hombre, más desastre crea. Mientras que Dios lo único que puede hacer es bendecir a su pueblo y tratar con mucha misericordia que los que se han apartado, que los que no le han conocido, le conozcan. Porque Él es un Dios bueno. Es un Dios que todo lo puede y que es bueno. Ahora, usted dice, ¿cómo es eso, pastor, que Él hace las cosas y después las termina? Mire, cuando Dios nos llama a nosotros a hacer algo, es seguro que Él ya lo terminó. Nos llama para que hagamos algo que Él ya terminó. A ver, vamos a tratar de explicar esto. Es como que Dios termina de edificar una gran ciudad y luego retrocede en el tiempo y busca a alguien que lo esté buscando a Él. Y cuando encuentra a alguien, sea hombre o sea mujer, que quiere hacer su voluntad, lo toma, le pone la visión de levantar una ciudad y este comienza a hacer lo que Dios le dice. Y parece imposible. Y vienen luchas y vienen dificultades y el diablo pone trabas, pero el propósito de Dios es más poderoso. El hombre lucha y cae, pero Dios lo levantará mientras Él quiera hacer la voluntad de Él. Al final su propósito se cumplirá. Y cuando este hombre termine de edificar la ciudad y crea que lo logró, lo único que tiene que hacer es darle la gloria a Dios porque Dios ya lo había terminado. Entonces usted dice, pastor, ¿para qué se mata entonces uno trabajando y si ya está todo terminado? Es que Dios creó el tiempo para prepararnos para la eternidad. Si no aprendemos a vivir en el tiempo, va a ser muy difícil vivir en la eternidad. Así que Dios ha sido bueno. Cuando el hombre se apartó, Él creó el tiempo para que dentro del tiempo pudiéramos volver a encontrarlo a Dios. Pero mire si quedamos, cuando el hombre y la mujer caen en pecado y quedan en la eternidad, sin posibilidad. Dios hizo todo un plan para que le conozcamos. A ver si entiende esto. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te di por profeta. Jeremías 1, 5. Antes que te formase. No dice que te formases, porque Él no se formó, sino que Dios lo formó en el vientre de la mamá. Dice, antes que te formase, sin ese al final. Antes que te formase, te conocí. Antes que papá y mamá supieran que vos ibas a estar en el vientre de mamá, Él ya nos conocía.
Esto es la eternidad. Y antes que esta criatura saliera del vientre de la mamá y comenzara a caminar por este mundo, dice Dios a Jeremías, te di por profeta a las naciones antes que salieras del vientre de la mamá. ¿Cómo hace esto Dios? Por eso el título de mis pensamientos es El tiempo en la eternidad. El tiempo en la eternidad. Tengo que explicarle, porque al comienzo de este mensaje yo le dije que tenemos que orar para lograr algo. Usted dice, ¿para qué vamos a orar si ya está, pastor? No, yo le voy a mostrar cómo Dios no hará nada si no es con su pueblo. Para que su pueblo que me está escuchando sepa que Dios nos ama y nos respeta como nadie aquí en la tierra. Vamos a mirar unos textos para que usted entienda por qué orar y cómo orar. Cuando el hombre y la mujer oran, entrando en los propósitos de Dios, lo que está haciendo es entrar en la eternidad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Fíjese, dice Dios es luz. No está hablando de algo abstracto o dando un ejemplo que es luz, pensando en las tinieblas. No, está hablando de la luz. Y para que lo entienda un poquito mejor, vamos a Primera de Timoteo para entender por qué dice que Dios es luz. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Si lo encontró, lo leemos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Dice que Él es luz y habita en la luz inaccesible. Esa palabra inaccesible quiere decir que nadie tiene acceso. Todos los que vivimos en el tiempo, lo temporal, no tiene acceso a donde está Dios, salvo que el mismo Dios le permita el acceso. Así que cuando usted y yo oramos a Dios, como tenemos a Cristo, dice la Biblia que Él nos oye. Es decir, cuando oramos, entramos en la eternidad para hablar con el Eterno. Es una maravilla cuando entendemos esto. Ahora, vive en la luz, inaccesible. Los que fueron al secundario se deben acordar cuando enseñaban quién era Einstein. Einstein fue el que descubrió la velocidad de la luz. ¿Se acuerda cuánto era la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. La luz. Y dice que Dios vive en la luz inaccesible. Einstein descubrió que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Quizá la cabeza suya no le da esto, pero cuando Einstein dijo que si nosotros nos moviéramos a mayor velocidad que la luz, seríamos luz. Y ahí casi lo mataron. No explicaron mucho de esto. Pero la palabra de Dios dice que Él es luz y habita en la luz inaccesible. Quiere decir, hermanos, que si nosotros nos moviéramos a la velocidad de la luz, entraríamos a un lugar sin tiempo. Usted dice, pastor, está viendo muchas películas de ciencia ficción. No,
Estoy tratando de explicar lo que dijo Einstein. Y a Einstein lo tienen como un gran descubridor. Cuando uno viaja a la velocidad de la luz, vive un eterno presente. El tiempo no existe. Quiere decir que nosotros podríamos ver todo en forma presente, saliendo de lo que es el tiempo. A ver, tengo que explicar esto porque el martes va a ser otro mensaje que le va a hacer pensar y el jueves, bueno, si usted me está siguiendo tiene que aprender que estamos con un Dios poderosísimo, que no solo somos carne, sino que somos creados a imagen de Dios. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, el último libro de la Biblia, capítulo 13, versículo 8. Mire, dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y escuche lo que dice ahora: del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué quiere decir? Que antes que el mundo fuera creado, Jesús fue inmolado. Murió en la eternidad. Dice, ay, pastor, hoy nos está volviendo locos. Bueno, pero es interesante saber esto para conocer nuestro Dios. Y luego de esto, sí, usted va a Gálatas 4:4, dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que naciera como hombre y muriera en la cruz. Por eso cuando Jesús caminaba por acá, decía, mi tiempo no ha llegado. Y lo querían matar y él pasaba caminando y no lo podían matar. Y lo querían hacer callar y decía, mi tiempo no ha llegado. ¿Cómo sabía que su tiempo no había llegado? Y porque él era Dios. Y él es un eterno presente. Vino desde la eternidad, entró en el tiempo, nació como hombre, murió como hombre, pero se volvió al cielo y ahora está en gloria y vuelve a ser un Dios eterno. Quiere decir, hermanos, que a Dios no lo agarró desprovisto cuando su hijo moría. Que Jesús sabía cuándo iba a morir y cuándo iba a resucitar. Cuando se aproximaba el tiempo, Jesús oró al Padre y dijo, Padre, ha llegado la hora. ¿Cómo sabía? Esto le tiene que dar tranquilidad a usted. Dios sabe quién es usted, dónde está usted y qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Estamos en las mejores manos. ¿Lo puede entender? Creo que no. Le voy a dar un ejemplo. No sé si le gusta el fútbol, pero supongamos, a mí me gusta el fútbol. Y mayormente cuando el fútbol es internacional, vamos a suponer, juega Argentina con Brasil, ¿vio? Los rivales de siempre. Y bueno, yo no siempre puedo ver el partido de acuerdo a la hora que juegan, porque siempre estoy en alguna actividad espiritual, o estoy en una reunión, o tengo que ir a predicar. Entonces, ¿qué hago? Lo grabo al partido. Lo grabo y voy a la actividad espiritual. Y después de 2 días, un día le digo a mi señora que nadie me moleste, cierro la puerta y digo, voy a ver el partido. Durante esos 2 días, yo no quiero saber cómo salió, porque lo quiero ver como si fuera en vivo. Pero siempre alguien me va a decir cómo salió. Siempre alguien, o voy a escuchar una conversación que ganó que perdió que empataron, siempre, pero yo quiero verlo. Entonces 2 días después lo voy a ver, cierro la puerta con llave no, porque después puede entrar mi señora y lo veo al partido. Se definió por penales. Y supóngase, yo sé que ganó Brasil, pero estoy mirando el partido y yo sé que Argentina va a errar el gol y que Brasil lo va a meter, pero hasta casi oro para que no lo meta Brasil y oro para que lo meta y yo sé que no va a entrar y en eso entra mi señora y me dice, pero puede ser. Puede ser que mi esposo no tenga la luz de entender que esto ya pasó, que por más que se esfuerce no puede cambiar lo que está
grabado. Bueno, así nos pasa a nosotros los hombres y las mujeres que caminamos por este mundo. Nosotros creemos que estamos en vivo, pero esto ya está grabado. En el cielo Dios ya lo vivió. ¿Cómo me puede explicar usted que Juan, 2000 y pico de años antes, tiene la visión de lo que Dios ya terminó? Y ve la iglesia en el cielo con ropas blancas, coronas de oro. Y Juan dice, yo vi el número de los salvados. ¿Cómo pudo verlo 2000 y pico de años antes? Porque ya está todo terminado. Nosotros podemos conocer algo, recordar algo del pasado, saber algo de lo que estamos viviendo, pero no conocemos el futuro. Pero Dios sí. Y Dios nos ha dado este libro. En este libro está el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Este libro tiene toda la verdad. Lo que pasa es que los hombres, al separarse de Dios, no quieren tener el trabajo de orar a Dios para que le dé sabiduría y entendimiento. Leen la Biblia, no la entienden y dicen, esto es un libro de loco. Más le habla de los pecados que no quiere Dios que hagan los hombres y ellos lo practican, entonces no quieren la Biblia. Pero le voy a dar un ejemplo. No sé si alguna vez vio Volver al Futuro. Es una película que creo que la crearon para los chicos, pero la ven los grandes. Volver al Futuro 1, Volver al Futuro 2, Volver al Futuro 3. No me acuerdo en cuál de las tres. Ustedes saben que estaba el coche ese que viajaba en el tiempo, iba para atrás o para adelante, le llamaban el DeLorean, ¿se acuerdan? Y que le ponían chatarra en combustible. Ojalá los coches fueran así, ¿no? Pero yo estaba pensando que el director de esta película, Steven Spielberg, tiene que haber leído la Biblia por la trama de la película. Llega un momento que la familia del malo, digamos el abuelo del chico malo, le roba al científico, le roba el auto que viaja en el futuro y se va al futuro con el auto robado. Y se vuelve con un libro de carreras de caballos desde el futuro. Cuando vuelve, ese libro se lo da a su hijo. Y el hijo dice, ¿qué es esto? Dice, mira, en este libro está escrito todo lo que va a pasar. Acá están todas las carreras y quién va a ganar. El otro muchacho que no sabía nada se reía. No, por favor, le decía en la película, no, lo quería sacar de encima y dice, vení para acá que te podés hacer rico. Dice, prende la radio del auto. Entonces prendió la radio y dice, mira, en el libro dice que va a ganar, supóngase, el flaco negro, el caballo. Y claro, se ponen a escuchar y gana el caballo. Dice, ¿cómo puede ser? Dijo, está escrito todo en este libro, porque este libro lo traje del futuro. Lo único que tenés que hacer es apostar al ganador, porque tenés la seguridad que el ganador va a ganar, porque esto ya pasó. El otro no entendía nada, pero se quedó con el libro. Y en la película se hace riquísimo el hombre, porque va siguiendo el libro, apostando al ganador, y exactamente ganaba, porque vino del futuro el libro. Usted dice, bueno, pastor, pero eso es ciencia ficción. ¿Y esto qué es? Esto no es ciencia ficción. Este libro vino de la eternidad. Es un mensaje que vino del cielo. Y que Dios nos dijo, lo único que tenés que hacer es apostar al ganador. El ganador se llama Jesús de Nazaret. Él venció al pecado, venció la muerte, y solamente los que le seguimos a Él vamos a conocer su gloria eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Apostar al ganador. Dejarse de apostar a otras cosas, al dinero, a la fama, a la gloria, al aplauso, al bienestar, al placer. No, apueste al ganador, se llama Jesús de Nazaret, porque Él tiene la vida eterna.
Y si usted que me está mirando en esta mañana, yo quiero, si es por la primera vez que me está viendo, le quiero guiar a que rinda su vida al ganador. Hasta ahora ha funcionado solo usted, o sola. Caminó por este mundo de acuerdo a sus pensamientos, a sus sentimientos, ha cometido errores, se ha golpeado, pero basta. No se golpee más. La voluntad de Dios está a un pasito de usted. Si usted conoce a Cristo y entrega su vida al Señor, Él le va a guiar su voluntad. Y su camino, el camino de Dios, le aseguro que no es el camino suyo. Va a ser un camino de victoria. Así que usted que está escuchando, yo quiero guiarle a que conozca a este Dios maravilloso. Ore conmigo, yo le guío. Diga, Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, quiero entregar mi vida a ti. Quiero recibir a Cristo como mi Salvador. Quiero que perdones mis pecados, mi orgullo, mi idea alocada de vivir. Quiero hacer tus planes y tus deseos, como dice tu palabra. Recíbeme en tu reino, Señor, porque yo recibo a tu Hijo como mi Salvador. Y enséñame el camino, la verdad y la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración con fe, corra a un lugar después de que se termine el programa, se encierra en su habitación, habla con Dios, lea, compre una Biblia, lea una Biblia o pídale prestado una Biblia a alguien, lea la palabra de Dios, comience a leer San Juan, la vida de Jesús, y usted va a encontrar a Jesús para su vida. Que Dios le bendiga mucho. Y a todos los hermanos que nos están mirando, este es un tema apasionante, el tiempo en la eternidad. Este es el primer mensaje. El martes vamos a ver otra porción, el jueves veremos otra porción y yo sé que le va a encantar. Invite a alguien, pase este mensaje a otro y recuerde, estamos orando contra estos 4 principados y en el nombre de Jesús, con el poder del Dios de la eternidad, vamos a sacar estos bicharracos de acá. No hable más de esta pandemia, no mire más informativos. Crea en el Señor Jesucristo y serás salva y salvo tú y tu casa. Padre, bendice a todo hermano, toda hermana que me está viendo en este momento. Que la gracia y el poder de Dios esté sobre ellos. Que ellos puedan orar con la autoridad que tú le has dado a tu iglesia. Y que ellos puedan ver con tus ojos la salvación que harás para el mundo en estos días de confusión. Y que cada uno de ellos sea sanado, sea lleno de tu poder, de gozo, de alegría. Y que puedan estar ya disfrutando de esta victoria que viene. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.